bienvenida al evento de inauguración del Foro de Alianzas denominado Uniendo Talentos, evento promovido por la Universidad de Colima y la Sociedad de Autores y Compositores de México, en el que se cuenta con la participación de integrantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México, representantes de organismos gubernamentales del Estado, así como las cámaras empresariales, autoridades universitarias, estudiantes de esta facultad, a quienes agradecemos nos acompañen tanto de manera presencial como virtual a través de nuestra transmisión en línea vía Facebook por la página oficial de la Universidad de Colima. Como primer punto del orden del día, me permitiré presentar a quienes integran este presidium. Doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, rector de la Universidad de Colima. Maestro Marco Antonio Morales Montes, encargado de despacho de la Dirección General de Indautor. Profesor Adolfo Núñez González. Doctor Carlos Alberto Ramírez. Doctor Óscar Javier Solorio Pérez, director general de vinculación de la Universidad de Colima. Siguiendo con el orden del día, daremos inicio con el mensaje de apertura a cargo del doctor Óscar Javier Solorio Pérez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar presente el día de hoy en este evento. Quiero, además de saludar al Presidium, darles un poco de, digamos, de contexto de la relevancia de este evento el día de hoy. Las universidades que hacen las cosas en serio, toman también en serio la propiedad intelectual, derechos de autor particularmente, y también toman en serio al talento, particularmente la formación de talento en sus aulas y el talento que se tiene como parte del equipo, tanto docente, administrativo y directivo dentro de la institución. Por eso este foro es relevante, justamente porque lo que pretende hacer es unir estos dos aspectos, estos dos ejes tan importantes dentro de una universidad que aspira precisamente a ser una institución seria en el contexto nacional e internacional. El lema de nuestro rector, pertinencia que transforma, en esta administración, pues como lo han constatado en una agenda de trabajo bastante intensa, va mucho más allá de un simple lema y justamente se expresa en este tipo de actividades donde se pretende juntar estos dos aspectos, como es el respeto, la promoción, el uso intensivo de la creatividad, la innovación a partir de los mecanismos de protección, como es justamente la propia intelectual y particularmente para el día de hoy los derechos de autor, y por otro lado el talento que surge de las aulas o que se comparte todos los días y se evoluciona todos los días en las aulas con muchos profesores que han sido egresados de estas mismas aulas y están el día de hoy formando a las nuevas generaciones. Antes de entrar a este evento comentábamos que el licenciado Marco Antonio, que está aquí presente y es ahora quien dirige el Instituto Nacional de Derecho de Autor, tiene cerca de 2 décadas, no vamos a sacar cuentas exactas porque nos ponemos en predicamentos aquí Marco Antonio y su servidor, justamente viniendo a esta universidad prácticamente desde que se cambió la Facultad de Derecho a este espacio. Y por esto mismo también nos resulta particularmente interesante que esté el día de hoy la SACEM presente, justamente en la presencia tanto de su presidente del Comité de Vigilancia y el Consejo Directivo,
como también a partir de su director de vinculación. Me refiero particularmente al maestro Memo Méndez Gui, que seguramente muchos de nosotros aquí hemos cantado muchas de sus canciones que ha compuesto y que todos hemos disfrutado en nuestras, digamos, actividades cotidianas, ¿verdad? Pero desde luego también al licenciado Hugo Enrique Pérez Negrón Mesa, quien es el director de vinculación y es justamente, digamos, el homólogo de su servidor dentro de la Sociedad de Autores y Compositores de México, y justamente en una actividad diferente, ¿verdad?, que hicimos por allá en noviembre en la Ciudad de México, se gestó, digamos, la planeación de este evento. Desde luego también agradecer de manera muy particular al coordinador general de extensión de la universidad, el doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, porque como dijo el rector en un evento que inauguraba el día de hoy en la mañana, en la universidad o lo hacemos en equipo o no lo hacemos. Y justamente por esa misma razón estamos colaborando en este evento, todas las direcciones que integramos la Coordinación General de Extensión, porque a fin de cuentas la propiedad intelectual, los derechos de autor, tiene que ver transversalmente con todo, tanto con la vinculación, con la innovación y cultura emprendedora, con la difusión cultural, tiene que ver también con el patrimonio cultural, inclusive con deporte. Y aquí le agradezco mucho también al doctor Archila que esté presente, porque si no han ido a alguno de los juegos de loros y demás, pues se darán cuenta que ahí, digamos, evidentemente la música también es un ingrediente importante. Pero además de ello, queremos agradecer que se hayan sumado a este esfuerzo varias dependencias y varias facultades, sobre todo, de la misma universidad. Nos da mucho gusto que se haya sumado esta iniciativa, desde luego siempre la Facultad de Derecho, a la doctora Jessica, que le agradecemos que nos brinde este espacio y que siempre nos dé esta posibilidad de llevar a cabo estas actividades, porque mucho de ello probablemente por defecto de formación que tenemos en el caso servidor, en la función como director de vinculación, no puedo evitar pues ser también director o exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas y ser profesor actualmente de esta facultad, y consecuentemente pues mucho de lo que uno plantea, de lo que muchos a veces estamos también, digamos, proponiendo, tiene que ver con esta área del conocimiento. Pero nos da doblemente gusto que se haya sumado también a esta actividad la Facultad de Letras y Comunicaciones, la Facultad de Mercadotecnia y el Instituto Universitario de Bellas Artes. Veo aquí también al doctor Jorge Bermeo, nos da mucho gusto, nos acompaña, y parte también de su equipo docente que estará formando parte de las actividades de este evento. Por esta razón, sin extenderme más, lo que quisiera simplemente es agradecer a todas las facultades, las dependencias que forman parte de este esfuerzo, particularmente también agradecer a la Sociedad de Autores y Compositores de México y al Instituto Nacional del Derecho de Autor. Desde luego, rector, agradecer también la confianza en este tipo de iniciativas y que con ello podamos ayudar a que la institución sea reconocida en el contexto no solamente nacional, sino fuera de las fronteras de nuestro país como una institución muy seria justamente en el manejo, el tratamiento y la proposición que se hace justamente sobre la contribución en los temas de propiedad intelectual, de derechos de autor y también, desde luego, en los aspectos que tienen que ver con la formación de talento. No quisiera terminar esta intervención sin agradecer también a todo el equipo de la Dirección de Vinculación, particularmente del área de Desarrollo Sostenible y del área de Soporte Estratégico, y de paso, ya que estoy aquí viéndolo, a nuestro director de vinculación, porque es la costumbre, estaba hasta hace un mes y feria ahí con nosotros, el director de televisión, Charlie, muchas gracias por acompañarnos en este evento. Ya estaba casi matriculado Charlie ahí en la Dirección de Vinculación y ahora está como director de televisión en la Universidad de Colima, hablando, por cierto, de talento que tiene nuestra institución. Así es que muchas gracias a todos. Este evento en sus diferentes aspectos, en sus diferentes facetas, en sus diferentes mesas redondas, en las actividades del día de mañana, que está mañana organizado en otro lugar, con otro setting, con otra orientación, tendremos propuestas muy interesantes para el manejo justamente de derechos de autor y justamente estos temas que seguramente serán de interés para todos ustedes. Así es que pues les agradezco su presencia y desde luego que también que estén dispuestos a disfrutar de lo que es un evento muy bien, digamos, planeado, muy bien propuesto, con diferentes perspectivas, para que se pueda aprovechar no solamente desde la perspectiva más legal, digamos, del derecho de autor el día de hoy, sino también desde la perspectiva el día de mañana, artística, creativa, desde el punto de vista de los compositores y desde el punto de vista también de los makers, creadores de contenido, y pues muchas gracias a todos por su presencia.
Muchas gracias, doctor. Y en estos momentos escucharemos al maestro Memo Méndez Guiú, presidente del Comité de Vigilancia de la SACEM y miembro del Consejo Directivo. Pues es un placer estar aquí. Yo, aparte de tener 35 años en el Consejo Directivo de la Sociedad de Compositores, realmente he dedicado mi vida a la composición. Desde los 9 años empecé a componer. Para los 15 ya tenía 500 canciones compuestas y a lo largo de mi vida he rebasado las 2000 canciones. He tenido como 150 éxitos, hice los grupos Timbiriche, OV7, Cabá, RBD, Ben Ibarra como solista, y les he hecho muchísimas de sus canciones que son famosas, pero yo lo que quiero es sensibilizar, porque sé que es la Facultad de Derecho y la mayoría de ustedes van a ser abogados, y me gustaría que pusieran atención en lo que es el derecho de autor, porque nosotros los compositores somos personas muy sensibles, pero que somos apasionados de hacer canciones, de hacer arte, y nos toma mucho tiempo darnos cuenta que también es un negocio, que se tiene que cuidar y proteger. Y si no es por las personas, como los abogados, como la Sociedad de Compositores, como todos los que defienden el derecho de autor, nosotros no podríamos vivir de lo que más amamos. Entonces, es una relación muy estrecha entre las instituciones que defienden a los creadores y los creadores. Los creadores creo que tenemos un papel muy importante en la sociedad, porque se ha visto a través de la historia que la cultura va evolucionando a la sociedad. Son los soñadores, los creadores, somos personas que soñamos el futuro y que expresamos los sentimientos humanos que muchas personas no pueden expresar, y a través de nuestras canciones pues vivimos todas las emociones en nuestra vida humana. Cuando estamos tristes, cantamos canciones; cuando estamos felices, celebramos la vida a través del arte. Pero el artista, el creador, no puede vivir sin que se defiende su derecho básico, que es un derecho humano, y que se tiene que entender de esa manera, porque vivimos en una sociedad donde poca gente entiende que la música, por ejemplo, es un trabajo que se tiene que remunerar, que se tiene que cobrar. Y todavía hoy en día hay muchos lugares que utilizan la música y no la pagan. Y si apagaran la música en esos lugares, tal vez no sería el mismo ambiente, tal vez no tanta gente llegaría a ese restaurante, por ejemplo. Entonces, necesitamos gente como ustedes, que es el futuro de nuestro país, que le pongan atención a esa parte de proteger los derechos de autor. Los necesitamos, y bueno, es un placer estar aquí siendo parte de todo esto. Gracias. Muchas gracias, maestro Memo. Y en estos momentos escucharemos el mensaje del maestro Marco Antonio Morales Montes, encargado del despacho de la Dirección General del INDAUTOR. Muy buenas tardes. Señor rector, muchas gracias por recibirnos en este auditorio y con una comunidad pletórica, con ansias de conocer, saber lo que está pasando con el tema de la propiedad intelectual. Señor secretario, estimados miembros del presidium, amigos, demás invitados, funcionarios,
representantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México, en serio que es un placer estar aquí con ustedes y hacerles, ya lo dijo el maestro Méndez Guiú, hacerles sentir qué hay detrás de la protección del derecho de autor. ¿Por qué se da esto? Porque no solo se trata de garantizar una remuneración económica a un artista, a aquella persona que ha dedicado parte de su vida a crear una obra, algo que sin duda nos marca, nos acompaña, vivimos con ello. Sino es entender todo lo que es el sistema de protección, y muchos de los que son abogados lo sabrán, para el ejercicio de esos derechos, en la manera en cómo el Estado mexicano puede responder a todos aquellos autores, artistas, frente a las propias industrias culturales, del entretenimiento, pero también a todos los usuarios, para todo y cada uno de nosotros. En esta doble jornada van a reflexionar con lo que está pasando, pero eso lo hacen ustedes todos los días, con todo lo que escuchan y saben lo que está pasando. Parte de ello son las tecnologías disruptivas, como la inteligencia artificial. Ya me tocará en la conferencia subsecuente hacerles ver cómo está actualmente el orden jurídico, pero hacia dónde vamos. Porque hacia allá es donde ustedes como abogados van a responder. Es donde ustedes van a hacer valer parte de su conocimiento. Por ello, auguro el mayor de los éxitos en esta doble jornada y estoy seguro que después de estos 2 días van a salir con un sabor de boca diferente, porque van a escuchar en estos foros al artista, al autor, al que está detrás de esa obra, que eso es muy importante para vivir, y repito lo que dijo el maestro Méndez Guiú, ser un apasionado de esta materia. Enhorabuena y aquí nos estaremos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Marco. Y en estos momentos cedemos el uso de la voz a nuestro rector, el doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, quien tendrá a bien dirigirnos el mensaje inaugural de este evento. Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Un placer saludarles en este auditorio de la Facultad de Derecho, en la inauguración de este foro denominado Uniendo Talentos entre la Universidad de Colima y la Sociedad de Autores y Compositores de México. Me parece que el nombre es muy afortunado, totalmente pertinente, y que da cuenta de las sinergias que podemos hacer entre una institución de educación superior como es la Universidad de Colima y la Sociedad de Autores y Compositores de México, así como otras instancias que tienen que ver con la materia. En primera instancia, permítanme saludar a quienes nos acompañan en el presidium, al maestro Marco Antonio Morales Montes, encargado del despacho de la Dirección General de Indautor, al profesor Adolfo Núñez González, secretario de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Colima. Gracias, secretario, por estar aquí y por tu conducto. Enviar un caluroso saludo a la gobernadora de nuestro estado, la maestra Indira Vizcaíno. También saludo con mucho gusto al doctor Carlos Alberto Ramírez Vuelvas, coordinador general de extensión de nuestra universidad, al maestro Memo Méndez Guiú, presidente de la
del Comité de Vigilancia de la Sociedad de Autores y Compositores de México y miembro del Consejo Directivo, al licenciado Enrique Pérez Negrón Mesa, director de vinculación de la Sociedad de Autores y Compositores de México, por supuesto al doctor Oscar Javier Solorio Pérez, director general de vinculación y además profesor de esta facultad, y a todos y a todas quienes nos acompañan esta tarde, integrantes de la Sociedad de Autores y Compositores de México, funcionarios, funcionarias de la Universidad de Colima, del Gobierno del Estado de Colima, docentes, investigadores y particularmente a los estudiantes que en alto porcentaje son de la Facultad de Derecho y nos acompañan en este evento. Lo decía Javier, y yo celebro que sea una constante prácticamente en cualquier evento que estamos realizando en la Universidad de Colima. Yo les decía en la mañana que quería compartir con el auditorio, lo quiero hacer de nuevo, que hay una frase que me gusta mucho, que oí hace poco, y dice que el que suma no se equivoca. Y hemos estado ahora en 4 o 5 eventos y hay un común denominador que vamos, y desde la Universidad de Colima estamos compartiendo los espacios, las reflexiones, los debates, las preocupaciones con instancias públicas y privadas sobre temas en lo específico. En ese sentido, quiero agradecer en este caso al Instituto Nacional de Derecho de Autor y a la Sociedad de Autores y Compositores de México, porque junto con la Universidad de Colima, pues vamos a hacer estas reflexiones, estos debates en torno a un tema tan importante como ya se ha referido aquí, cuidar y proteger los derechos de autores, de artistas, yo diría del talento que existe en muchísima gente. Y con ello propiciar, fomentar, y qué mejor que hacerlo desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, una cultura de legalidad, de respeto y de protección a los derechos de autor y los derechos conexos. Yo no soy abogado, pero he estado muy cerca de esta facultad desde hace muchísimos años, y yo les diría que una forma diferente, no estrictamente jurídica, de entender el derecho de autor sería el hecho de cómo cuidamos, protegemos y fomentamos el talento en este país y en muchas otras latitudes. Creo que puede ser una idea central en la cual pueda girar este importante evento. Quiero felicitar a la Coordinación de Extensión, a su Dirección de Vinculación, a todas las direcciones que están aquí presentes, porque también hacia el interior de la universidad este evento es posible gracias a un trabajo en equipo. Hay directores, directoras de diferentes facultades, de diferentes direcciones generales, subsecretario de Cultura del Gobierno del Estado, en fin, si se dan cuenta, quienes están aquí son una expresión de la academia, de instancias como las que ya referí, de organismos empresariales también, que les agradecemos que estén presentes esta tarde en este evento. Decirles que están en su casa, que estamos muy contentos de recibirles en la Universidad de Colima. Vamos a estar muy al pendiente de las conferencias, de los debates, de las reflexiones, y yo con esto quisiera concluir mi intervención, no sin antes pedirles pudieran ponerse de pie para proceder a la declaratoria inaugural. Muchas gracias. Y siendo las 16:35 del día 15 de abril de 2024, me permito declarar formalmente inaugurado el Foro de Alianzas Uniendo Talentos entre la Universidad de Colima y la Sociedad de Autores y Compositores de México. Muchas gracias a todos y a todas por su atención y les deseo el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Agradecemos a las autoridades su presencia, invitándoles a pasar
Muchas gracias. En este momento despedimos a nuestro rector para dar inicio en unos momentos más con la conferencia magistral. Les invitamos a las y los asistentes a tomar sus asientos para dar inicio con la conferencia titulada El derecho de autor en México, actualidad y futuro, a cargo del maestro Marco Antonio Morales Montes, a quien me permitiré presentar con la lectura de su semblanza. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, diplomado en la materia de propiedad intelectual por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Realizó sus estudios de posgrado en la maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Panamericana en la materia de propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Se ha desempeñado como delegado de México ante el Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, como vicepresidente de la Conferencia Diplomática sobre la Protección de las Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales que se llevó a cabo en Beijing, China. Es autor de diversos ensayos y publicaciones sobre derecho intelectual. Actualmente funge como director jurídico y encargado de despacho del Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR. Démosle la más cordial de las bienvenidas a esta su casa al maestro Marco Antonio Morales Montes. Bienvenido. Muchas felicidades por la organización de este evento. Ya verán, para los que son abogados o están estudiando Derecho, la importancia que tiene en lo que posiblemente puede ser su quehacer futura. Ustedes, a lo largo de estas 2 jornadas, van a conocer lo que es esta disciplina jurídica, que sin duda está relacionado con mucho de aquellas creaciones que disfrutamos todos los días y que hoy pueden estar de moda. Tan es así que en cada uno de sus dispositivos móviles, sin duda, cuentan con una gran cantidad de aplicaciones relacionadas a temas de videojuegos o que les permita acceder a plataformas para escuchar música o para poder disfrutar de series o películas. Ustedes escucharán, como parte de las noticias, el manejo que se le da a esta materia simplemente para generar una serie biográfica. ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo se maneja la materia? ¿En dónde estamos? Hoy día, la Ley Federal del Derecho de Autor, por supuesto, el objeto de protección son las llamadas creaciones originales, que son las obras. No confundir con un contenido, porque dentro de un contenido, por ejemplo, puede existir un derecho de imagen. Cuando hablamos de una obra, nos estamos refiriendo a una expresión original, esa manifestación, esa representación que surge del intelecto de una persona. Puede ser una obra literaria, una obra musical, una obra pictórica, escultórica, incluyendo un programa de cómputo. Pero ¿qué está ocurriendo con la actual tecnología? Muchos de nosotros hemos escuchado que se llega a sustituir, de una u otra manera,
el quehacer de una persona física. Pero ¿qué pasa con esos resultados de lo que genera la inteligencia artificial? De acuerdo con la ley, el autor va a ser una persona física. Y de una otra manera, esa protección se da por la impronta que toda obra tiene al surgir del talento de una persona. Parte de su espiritualidad se va a ver reflejada en esa creación. Y eso es parte de lo que ustedes van a escuchar. ¿Qué hay detrás, por ejemplo, de una canción? ¿Qué la motivó? ¿Por qué esa frase? ¿Por qué esa palabra? Todo tiene un porqué. Y eso, de una otra manera, no se va a perder. Si bien la inteligencia artificial, como toda herramienta, nos va a servir, por ejemplo, para abaratar costos en la generación de, ¿por qué no?, de ciertas líneas para una canción, por ejemplo, en ningún momento va a sustituir lo que es la composición por parte de una persona. Aquí lo interesante es cómo se están dando las situaciones dentro del entorno digital. Ustedes, igual muchos, habrán escuchado hablar de ciertos aparatos que nos permitía escuchar música, como el Walkman, de aquellos cassettes de los cuales uno invertía tiempo para llevar a cabo una grabación. Eso ya no ocurre. Hoy día ustedes, a través de una plataforma como Spotify, les puede generar un determinado perfil y pueden escuchar horas y horas y horas de música. ¿Cómo se da a través de esta tecnología la garantía de que un compositor pueda haber remunerado su trabajo? Las llamadas regalías. Y eso tiene que ver con los contratos, de acuerdo a ese derecho, a esa atribución que un creador tiene y que va a negociar con un editor de música, con una disquera y también con estos nuevos agentes que nos permiten disfrutar de ese tipo de creaciones. Aquí lo importante es que estos derechos son territoriales. Ustedes, como abogados, saben que los derechos se ejercen en una determinada jurisdicción. Y entonces, ¿cómo responder con ese tipo de creaciones a algo que se puede explotar más allá de nuestras fronteras? Eso se analiza dentro del derecho internacional privado, los tratados internacionales. En esta materia, una piedra medular es el llamado Convenio de Berna. Y ese Convenio de Berna prevé el principio de trato nacional, porque de una u otra manera, los mismos derechos que le damos, reconocemos a nuestros artistas nacionales, también es para los extranjeros, que son residentes nacionales de los estados contratantes de ese sistema. Y viceversa, nuestros autores, nuestros artistas, van a tener protección en esas jurisdicciones por todo uso y explotación que se dé. Pero en esta materia es vital un principio, la llamada protección automática. Todo artista en México y en cualquier parte del mundo goza de este derecho de autor, que ya está reconocido como un derecho humano, desde el momento en que desarrolla, fija aquella idea que tenga en un soporte material. Es importante esa exteriorización, tener esa obra, plasmarla en cualquier soporte material, para, desde ese momento, gozar del derecho. Estos derechos son de dos tipos.
uno de carácter personal, que garantiza estas creaciones como un bien cultural, y otro de naturaleza patrimonial, como un bien económico, que es parte de lo que, de otra manera, a través de las industrias creativas, las industrias del entretenimiento, garantizan una remuneración. Y ahí es cuando hablamos de las cadenas de valor. Cuando hablamos del carácter personal, ustedes verán que en toda creación, en toda expresión que es usada y explotada, va a haber un reconocimiento, un crédito autoral, saber quién es el autor que está detrás de esa obra. Eso es parte de la autoría, el reconocimiento que se debe de dar y está garantizado hoy en día. Pero también la parte de la integridad, que la obra no sea mutilada, modificada, sin autorización por parte de su creador. Estos temas están en debate hoy día con la inteligencia artificial, porque este tipo de aplicaciones que se manejan, estas tecnologías, de una u otra manera, procesan datos, información que retoman dentro del entorno digital. Y ahí empieza el cuestionamiento: ¿cómo garantizar que todas aquellas obras que se encuentran en el entorno digital están siendo reconocidas a favor de los distintos autores? O en la manera en cómo dentro de ese entorno digital esas creaciones, obvio, se ven modificadas en su manera en cómo está su representación digital para obtener nuevos resultados. Ese es por un lado. Por el otro, la parte económica. En esa cadena de valor, por ejemplo, dentro de la industria literaria, todo autor, escritor, va a negociar su contrato con un editor. Y este editor, por supuesto, va a dar su aportación en lo que va a dar como resultado un libro. Eso que se publica, se edita. Dentro de esa cadena de valor podemos tener impresores, podemos tener traductores, otras personas que con su aportación nos puede generar ese producto, ese bien cultural. Pero con la tecnología que hoy día se nos maneja, uno directamente puede ir con una plataforma a ofrecer su creación y negociar directamente para que esa obra literaria sea difundida. Por supuesto, ya no hablamos de impresores, ya no hablamos de otro tipo de agentes como los distribuidores. Ya no es necesario que haya una bodega para almacenar libros, porque con la tecnología ya no es necesario ni descargar ese tipo de bienes. Tú mismo puedes acceder a esa plataforma vía streaming para dar lectura a una obra literaria. En ese sentido, es muy importante los contratos. Y es ahí donde el papel de un abogado juega un rol vital en la negociación de los términos y condiciones. Que eso que en la ley, en la norma, de manera general, abstracta, impersonal, se maneja, se dispone, ¿cómo lo aterrizas en el clausulado de los contratos? En beneficio de quien va a ser tu cliente o en beneficio de aquella persona que va a llevar a cabo ese uso y explotación por la inversión que va a destinar para ello. Igual, ustedes como abogados necesitan saber con qué derechos se cuentan, pero también qué acciones se pueden ejercer cuando los derechos no son reconocidos. La ley es una ley federal, rige en toda la República. Y por lo mismo, ustedes, cuando hay una vulneración de un derecho, pueden determinar si inician una acción administrativa, una acción civil o penal, de acuerdo con las actuales disposiciones.
Pero imagínense con lo que está pasando en Internet y ustedes quieren accionar de manera oportuna sobre un determinado contenido que se ofrece en una red digital. Hoy día en México está regulado un protocolo, un mecanismo que se llama aviso y retirada, el Notice and Take Down. Cualquiera de ustedes, imagínense que un tercero sube su obra fotográfica o sube su obra literaria, imagínense su tesis, que aún no han presentado dentro del protocolo, y alguien de su confianza la retoma y la sube a Internet. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se está manejando hoy día? En ese sentido, coadyuvan los llamados proveedores de servicios de Internet. Ustedes mismos han visto en una plataforma como YouTube, donde te dice que ese contenido no está disponible por derechos de autor. Ojo, sin necesidad de acudir a una autoridad, a un tribunal, para poder solicitar una medida cautelar, precautoria o provisional. Directamente pueden acudir con un privado a solicitar que sea retirado ese contenido. Ustedes saben, quienes suben información, que se requiere ciertas condiciones al subir cualquier tipo de contenido a las redes o a las plataformas digitales. De acuerdo a cómo está el mecanismo, se da garantía de audiencia a aquella persona que ha subido la información de acuerdo a la queja que se presenta. Y eso es parte de la regulación que hoy día existe. En este sentido, quien sube la información podrá contraargumentar y decir si se encuentra en una excepción o si cuenta con la autorización de ese contenido. En ese ínter, esa información se encuentra, digamos, suspendida. Dependiendo lo que da ese tercero, ya el proveedor va a determinar a ambas partes que ese conflicto se dirima, ahora sí, ante otra instancia, ya de carácter formal. Pero eso es parte de lo que hoy día se está discutiendo ante la Suprema Corte de Justicia, como parte de los derechos de libertad de expresión, derecho de garantía de audiencia, por ejemplo, pero por otro lado, el darle poder, de una u otra manera, a aquellos que buscan proteger como titulares de derechos lo que es suyo, sino cómo pueden responder de manera oportuna a lo que está pasando en ese entorno, si los contenidos se mantienen sin que estos sean suspendidos, bloqueados, retirados. Ustedes bien saben que hoy es muy fácil monetizar a través de esas redes. Hay muchos contenidos que se mantienen por el modelo de monetización que se ha adoptado dentro de esa plataforma. Pero eso no quiere decir que sea libre o se permita que todo ese tipo de contenidos se suban sin las autorizaciones correspondientes. Comúnmente, quien sube esa información cuenta con el visto bueno de quien tiene la titularidad de los derechos. Por ejemplo, en temas de audiovisuales, pues se requiere la autorización en principio del productor por conducto de los distribuidores. Anteriormente una película se disfrutaba en salas de cine. Sigue pasando eso, pero hoy día es muy fácil, muy sencillo verlo en tu casa o en tu dispositivo, donde tú te encuentres, teniendo tu cuenta plenamente activada. En esos casos, esos agentes
estos nuevos modelos de negocio van a contar con las autorizaciones respectivas para el manejo de ese catálogo. Y por conducto de ellos es que se van a garantizar, en principio, las remuneraciones respectivas. Pero en México, de acuerdo a la regulación, hay un derecho que no se trata de un derecho exclusivo, que no está sujeto a los contratos. Hablamos de un derecho de remuneración equitativa. Es un derecho residual, digámosle de esa forma, que le queda a los autores para ejercerlos de manera independiente a lo que fue un contrato, aquello que negociaron de manera directa con las industrias, porque posiblemente pudieron determinar una determinada cantidad. Pero en estas otras modalidades que se están dando, modalidades que de acuerdo a la ley maneja como puesta a disposición del público. Es un derecho, digamos que hace 20, 25 años no estaba concebido. Hoy día sí, que tiene que ver con el tema del internet, el tema del streaming, porque ese derecho está, digamos, vinculado para cuando cualquiera de nosotros, en el momento que decidamos y donde nos encontremos, tengamos acceso a ese contenido. Y es el llamado derecho de puesta a disposición. De acuerdo a ciertos artículos, tanto el 26 bis, por ejemplo, para los autores, o el 117 bis para los artistas, y me explico, no es lo mismo Luis Miguel a compositor como el maestro Memo Méndez Guiú. Muchas veces se dice sabor a mí de José José, cuando no es lo correcto. José José es el artista intérprete de esa obra musical que fue compuesta por Álvaro Carrillo. Y hablamos de un derecho de autor para ese compositor, pero un derecho conexo de artista-intérprete para José José. Son dos cosas totalmente diferentes. Por ello, los autores de música se ven representados en México mediante mandato de percepción que dan a una sociedad de autores y compositores para que se vean representados y ellos van a negociar las licencias para ese tipo de usos. Van a establecer las tarifas que van a ser, de una otra manera, recaudadas para que después sean repartidas tanto por sus miembros, pero ojo, recuerden que yo les decía que estos derechos son territoriales. Ellos mismos, con sus homólogas de otros países, tienen los convenios de reciprocidad. Y de esa manera se garantiza esos pagos que hoy día se pueden dar dentro del entorno digital. Uno le podría decir nuevos derechos o derechos digitales, pero de una otra manera se cumplen con los principios que se puede dar de una comunicación pública, que es la puesta general de una obra sin distribuir copias, de un establecimiento comercial. En un establecimiento comercial hay comunicación pública, en este caso de música. Ese establecimiento comercial, de una u otra manera, tiene un atractivo adicional, como puede ser un restaurante, que no nada más es el servicio directo que ofrece a sus consumidores, sino como atractivo adicional, con un lucro indirecto, es usando la música como un atractivo. Y por lo mismo, por esos usos que se están dando, ¿cómo se va a negociar? Porque es materialmente imposible que un compositor vaya a tocar la puerta a cada uno de esos restaurantes. ¿Cómo lo hace?
a través de esta sociedad. Estas sociedades reguladas por la ley, consideradas personas morales sin fines de lucro, van a representar sus propios intereses, tanto de autores nacionales y residentes en México. Pero insisto, a su vez con los convenios de reciprocidad, representa los catálogos de una sociedad de Colombia, de España, de Estados Unidos o de cualquier otro punto del planeta. Es la manera en cómo hoy día le podemos garantizar a los autores esas remuneraciones que por ley les corresponde en México. Insisto, hoy día la tecnología te permite hacer todo tipo de uso, y no nada más con lo del internet, es para hacer un uso personal. ¿Cuántas veces nadie o alguien puede estar conectado a internet y hacer un segundo uso para un fin, ya sea público o con fines de lucro? Porque es muy fácil, muy sencillo, simplemente estar conectado a internet. Lo mismo pasa con los contenidos audiovisuales y con lo que gusten y manden. Pero hoy día lo que más se explota son videojuegos, es música, son películas, series de televisión. Pero eso es lo que tenemos con la actual regulación. Pero ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que está pasando con lo que yo les comentaba con la inteligencia artificial? ¿Qué retos nos van a generar? Porque es muy sencillo que a través de internet se gestionen esos contenidos. Pero, insisto, todo aquello que se ofrezca debe de tomar como base los contratos para determinar los territorios y modalidades de uso. En México, de acuerdo a las distintas acciones que se pueden llevar a cabo, que son administrativas, civiles o penales, es muy importante que sepan que hay unas llamadas infracciones, de las cuales se van a sustanciar ante una autoridad que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Pero ese tipo de infracciones solamente se impone una multa. Esa multa, como un crédito fiscal, el titular no ve absolutamente nada. Es una multa que se le impone al presunto infractor o ya al infractor cuando se resuelve el procedimiento. Para demandar daños y perjuicios, la vía va a ser por el ámbito civil, ya sea un tribunal federal o un tribunal local, porque la materia es concurrente y tienes esa posibilidad, esas opciones para llevarlo a cabo. Ya en tema de delitos, que son delitos federales, sí hay que contemplar claramente si estás o no dentro de esa tipicidad para llevar a cabo, porque la mayoría de los delitos se siguen de oficio. Con una mera denuncia de hechos se puede abrir una carpeta de investigación. Pero de una otra manera es la decisión que un titular puede llevar a cabo. ¿Hacia dónde vamos? Es, con base en el artículo 17 constitucional, el uso de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. En México se le empieza a apostar por la mediación, por la conciliación, por el arbitraje. Es por ello que ustedes, abogados, se tendrán que preparar para tener esas competencias, esas capacidades de negociación. Ustedes no simplemente se van a volver expertos o especialistas en llevar a cabo un trámite ante la autoridad administrativa.
cómo hacer un registro de obra, cómo registrar un contrato. Ustedes van a ser especialistas, expertos en el tema de obligaciones, la negociación de contratos, cuáles son las cláusulas para garantizar la existencia y la validez de esos actos jurídicos que sean conforme al marco legal. Igual, ustedes van a responder ante una consultoría. Posiblemente se acerque con ustedes la viuda de un compositor. ¿Y cómo van a determinar a quién le corresponden esos derechos? En una sucesión testamentaria o legítima. También, como todo bien, tendrán que analizar si hubo un régimen de mancomunado o no para determinar los porcentajes de ese derecho económico y de explotación, previo a una sucesión legítima, porque en principio la viuda le corresponde el 50%. Son situaciones que ustedes van a tener que manejar para el ejercicio de esos derechos. Porque ¿qué ocurre en un conflicto donde hay partición de los derechos? Imagínense en el tema de herederos, que uno puede tener el 30%, otro un 30% y otro el 40% restante. ¿Cómo negociar? ¿Cómo van ustedes a legitimar estos usos y explotaciones cuando se dan esas situaciones particulares? Ustedes son los abogados. Ustedes tendrán que dar una respuesta a toda persona, a todo cliente, a un compositor, autor o los herederos de ellos. Simplemente en México, estos derechos de explotación que les comento duran vida autor más 100 años después de su muerte. Imagínense que se acerquen con ustedes un productor donde quiere utilizar la marcha de Zacatecas para un comercial de televisión sobre la promoción de una cerveza. ¿Qué tendrán que hacer? Tendrán que hacer una investigación, analizar las disposiciones vigentes de esa época en la cual la obra fue creada, para determinar en el tiempo si ha caído o no en el dominio público y decirle a su cliente si es de libre utilización o, ¿sabes qué? No, se requiere de una autorización porque aún los derechos están vigentes. Más aún, ¿qué ocurre si hacen una versión de esa obra? En el tema de personajes, que es muy famoso, simplemente lo que ocurrió con Mickey Mouse. ¿Cuál es la versión que cayó al dominio público? En la parte visual de aquel cortometraje que va en su barco de vapor. Era ese Mickey Mouse feíto, por así decirlo, con la nariz puntiaguda. Nada que ver con la imagen de representación que hoy día tenemos de Mickey Mouse. Simplemente aquellos que han visto Mago de Oz, estelarizada por Judy Garland en el papel de Dorothy, una película de 1939, que es parte de los bienes audiovisuales declarados Patrimonio Cultural, junto con Metrópolis o Los Olvidados de Luis Buñuel. En esa película, quien la hayan visto y si no, se las recomiendo mucho, ustedes van a ver una historia basada en una novela de principios del siglo pasado. Si ustedes agarran esa novela y en su lectura
se van a dar cuenta que las famosas zapatillas color escarlata o rojas son de color gris en la obra primigenia, en el texto original. Lo que se hace para la película es una adaptación. Podrás ir con el mismo autor, escritor, o puedes contratar a terceros, adaptadores. Y ellos, por supuesto, van a hacer una aportación. Y en este caso, por ejemplo, entre otras varias cosas, tenemos las famosas zapatillas rojas. Si alguien, imagínense, para una representación teatral, quiere poner en escena a Dorothy con zapatillas rojas, no necesariamente tiene que pedir permiso a los escritores primigenios, porque la obra es de dominio público. Donde sí tienen que pedir permiso y revisar que no se cometa alguna violación son con los productores cinematográficos de esa película, porque aún hoy goza de protección por el uso que se hace de las famosas zapatillas rojas de Dorothy. Muchos de ustedes no habrán conocido un gran personaje en México que se llama Calimán, donde se habla de la serenidad y paciencia, que nace como una radionovela. Posteriormente fue una historieta, para después tener hasta ahora 2 películas basadas en esa historia. Imagínense que alguien lo quiere retomar, que alguien quiere llevar una nueva serie, una nueva producción, hablando de héroes mexicanos, junto con el Chapulín, el ratón Crispín, o otro tipo de personajes también que hoy día se encuentran en el limbo como fantomas. Yo sé que con esto estoy dando parte de mi edad, pero son grandes historietas de esa época, de los años 70, 80. Imagínense ustedes como abogados, que llegue un buen cliente, un buen productor, y se acerque con ustedes para que le den la asesoría de cómo confirmar si es de dominio público o no, o bien cómo investigar quién tiene la titularidad de esos derechos para llevar a cabo la negociación. Simplemente en las sincronizaciones audiovisuales para una película de una canción, con quién se deben de acercar, con quién tienen que negociar los derechos. Eso es parte de esto que estamos comentando y que de una otra manera, para allá vamos, por todo lo que hoy día se puede explotar. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ya? Ok. Entonces, dense cuenta, ustedes como abogados, ¿en dónde están? Aparte del tema de los litigios. Insisto, parte de lo que estamos evolucionando, progresando, es en generar estos tipos de mecanismos alternativos de solución de conflictos, y por lo mismo ustedes tienen que formarse, no solamente en ser abogados, sino también tener en esa competencia para el tema de la negociación. Entonces, por lo mismo, les agradezco su atención y estoy abierto a preguntas y posiblemente respuestas. Muy amables, gracias. Muchas gracias, maestro Marco. En estos momentos abrimos este espacio para algunas preguntas y respuestas por parte de nuestro conferencista. Favor de externarlo levantando sus manos. Ah, ya vi, perdón. Quien quiera hacer alguna pregunta, adelante. ¿Quiere hacer uso del micrófono? Gracias, buenas tardes.
Marco, nos hablaste de las plataformas y la disponibilidad que hay hoy en día de las obras musicales, literarias, artísticas, etcétera. Sin embargo, yo tengo ahí un comentario. ¿Qué pasa, o una pregunta, qué pasa, por ejemplo, si yo tengo mi negocio, mi restaurante, y yo tengo contratado Spotify? ¿Con eso tengo cubierto mi derecho para tener la música en mi restaurante? En principio, no. Comúnmente, los contratos que se suscriben con ese tipo de plataformas es para uso personal y privado. Y yo los invito a revisar esos contratos. Los mismos contratos que ustedes suscriben con las aplicaciones para tener acceso a todo tipo de plataformas de contenidos audiovisuales. Es para uso personal y privado. Lo que ocurre, de acuerdo a la pregunta, es que hay un uso secundario, si me permiten decirlo así. Porque ese establecimiento está haciendo un uso indirecto, la mayoría de las veces con fines de lucro indirecto. Y lo hace de manera pública, porque a ese espacio, a ese establecimiento, se tiene acceso para cada uno de ellos. Y eso ocurre con un establecimiento como un restaurante, pero también imagínense un gimnasio donde hacen uso de música para el ejercicio de zumba. Están haciendo uso de ese tipo de contenidos musicales. Pero habría que analizar, ojo, los contratos. Y desafortunadamente, para esos usos secundarios, las plataformas no obtuvieron la autorización de la negociación del primer contrato para ofrecer esos catálogos para que nosotros lo podamos disfrutar con nuestros audífonos, en casa o en el coche. Ojo, de manera personal y privada. No tiene el alcance de hacer esos usos secundarios. Muchas gracias. Este ya es para usted. Tenemos otro disponible de este lado para si alguien más quisiera o tuviera una pregunta. De este lado, por favor. Gracias, doctora. Muy bien. Pues muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro, por su brillante exposición. Yo tengo una duda. Y recordando un poquito el tema de la pandemia, sabemos muy bien, y esto es para el entorno también académico, este uso para el cual las bibliotecas adquieren los ejemplares, a veces se tiene la creencia de que por si está a disposición y se adquirió, se puede fotocopiar de forma integral o íntegra y se puede usar porque al fin y al cabo se adquirió por parte de la institución educativa. En un escenario regular, entenderíamos esa restricción para los usuarios solamente para su consulta en ese formato en el que se adquirió. Sin embargo, ¿qué pasa cuando existe esa colisión, digamos, de derechos entre el derecho de acceso a la cultura, al conocimiento científico y académico, cuando suceden estas contingencias? Porque como no se podía disponer físicamente y se paró entonces el entorno educativo, ¿cómo que se pensó ahí para poder establecer alguna restricción, algún límite o alguna posibilidad contingente para poder atender y no afectar eso que privilegia el derecho de autor, que es precisamente la preservación y el progreso de la cultura? Muchas gracias. Sí, y efectivamente, a raíz de la pandemia se generaron ciertos comportamientos o ciertas necesidades. Aquí lo principal es que no se afecte la explotación normal de la obra, que con esa nueva modalidad que la tecnología nos permite, no sustituya, y me explico, el que tú puedas adquirir esa obra dentro del comercio. Lo que bien dice,
Las bibliotecas tienen un determinado catálogo de ejemplares. Yo sé que ya es muy difícil ver gente en las bibliotecas para su consulta in situ. Hoy día, con las propias editoriales, se pueden obtener ciertas licencias para poner a disposición, su puesta a disposición, ojo, para su acceso, para su lectura, su visualización, no para su descarga, no para hacer una copia. Y eso es lo que hay que cuidar. Hoy día, sí, una biblioteca, en principio, está permitido el que haga una copia de ese material. Pero lo que no está permitido es que lo suba a la red y permita sus descargas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Obvio, los alumnos ya no van a comprar esa obra. Se está haciendo, insisto, una sustitución, se está afectando la explotación normal de la obra. Los escritores, ¿de dónde ganan? ¿De dónde le pagan sus regalías? Del porcentaje del precio de venta de ese libro. Es como les garantiza. Y esto les genera, de otra manera, un motivo para seguir escribiendo. Si no cuidamos eso, ¿qué va a ocurrir con los escritores? Ya no les va a interesar seguir escribiendo. Por eso hay que tener mucho cuidado en la manera en cómo, por ejemplo, a través del depósito legal, se puede seguir dando garantía a ese derecho. Sí, por supuesto, se puede aprovechar una red para que exista el acceso. Pero, insisto, no es lo mismo un acceso para una persona a que se genere una red en la cual todos podamos hacer descargas. Sí, puede ser un acceso restringido, te va a interesar el contenido de esa obra y por supuesto ahí poder determinar si buscas hacer la compra de ese libro, por ejemplo. Pero sí para una consulta, que no es lo mismo descargar ese contenido. Y eso es parte de lo que tendríamos que garantizar. Muchas gracias. Tenemos de este lado una pregunta más. Por favor. Buenas tardes. Primero que nada, agradecerle a todos los presentes y más a usted por poder compartir este espacio con nosotros. Y segundo, pues quería preguntarle, pues como estuvimos viendo a lo largo de la conferencia, el principal motivo es procurarle ese derecho a todos estos autores y darle su remuneración correspondiente. Y quería preguntar si existe una medida, un valor que se debe de procurar o respetar al momento de ponerle ese valor a todo este trabajo y pues a las obras correspondientes. Okay. Sí, o sea, hay dos tipos. Uno, cuando hablamos de la gestión individual. Tú, por ejemplo, como escritora de una novela, tú, obvio, vas a acudir a una editorial y ahí vas a negociar el porcentaje. Dentro del mercado está entre el 6 y 9% del precio de venta, ojo, al librero, no al consumidor, porque el librero luego se lleva otra ganancia. De ahí en México que está el tema del precio único del libro, con esa situación. Pero en esa gestión individual, porque tú vas de manera directa, puedes manejar entre un 6 y 9%, por ejemplo. Ya en el tema del carácter musical, por un lado te puedes llevar como compositor un porcentaje con las editoras musicales, por sincronizaciones que se pueden hacer en películas, que no es lo mismo, y hay tarifas en ese sentido, que sea parte de una escena a que aparezcas en los créditos, o sea, ese tema musical el eje de la película. Ahí van a variar los montos. Pero además, si ese contenido se utiliza en un establecimiento público,
a través de la gestión colectiva, que es donde entran ese tipo de sociedades, van a negociar las tarifas. Y en ese sentido también cada una de esas sociedades tienen publicadas los montos a pagar, dependiendo el tipo de establecimiento, dependiendo el aforo, si hay cover, no hay cover, cuántas bocinas, hay ciertos parámetros. Pero sí existe, sí hay manera de poder determinar cuánto es el monto a pagar. Distinto es la evaluación de un bien. En México, para evaluar tu bien, tienes que ir con un corredor público. Imagínate que tú eres una empresa y como parte de tus patrimonios, en esa venta que vayas a hacer, necesitas determinar cuánto vale esos bienes, cuál es su valor. Previamente acudirás con un corredor público. En la cesión de los derechos del bien, no sé si me explico, cuando tú te desprendes y se lo des a un tercero, que eso es diferente. Entonces son distintos aspectos que hay que revisar, ¿sí? Dependiendo si es gestión individual, si es gestión colectiva, si la negociación es por conducto de un tercero, dependiendo las modalidades y la naturaleza de la obra. Tenemos tiempo para una última pregunta. Por acá, si me permite, maestro, había una persona interesada, un estudiante que quería hacer uso de la voz. ¿Me permiten el micrófono, de favor? Viene para acá ya corriendito. Ronco pecho. O a ronco pecho, así no la aventamos. Tiene buena acústica. Buenas tardes. Pues yo no soy estudiante, le corrijo, pero muy emocionado de estar aquí con ustedes. Venimos por invitación del maestro Oscar, venimos desde Los Mochis, Sinaloa, a escuchar y también a conocer algunas cuestiones de la Sociedad de Autores y del Indautor, porque nos dedicamos a hacer ese tipo de trámites. Maestro, dentro de lo que yo hago en mi trabajo, que aparte de registros y esas cosas, hacemos distribución digital. Y a mí en lo personal, como también soy autor, de los que poco compone, pero soy autor, me da mucho coraje cuando dentro de los créditos de las plataformas digitales y yo me meto a la SACAM, me meto a BMI, me meto hasta donde hay el autor. Ya de plano, si no lo hay, yo le pongo derechos de autor reservado. ¿Qué va a hacer la autoridad o qué está haciendo ahora sí que para obligar al artista, al distribuidor, a poner el nombre del autor? Porque, por ejemplo, los libros sí vienen la mayoría. Yo he visto muy pocos libros con autores anónimos, pero de empresas de renombre que distribuyen música actual y música viejita, veo que les falta mucho el darle el lugar que corresponde, cuando menos en cuestión de imagen al autor. ¿Qué va a hacer la autoridad o qué se pretende hacer en cuanto a la legislación, o qué hay que usted como autoridad puedo decir que institución que representa nos pueda compartir? Sí, efectivamente, haces alusión a ese derecho del reconocimiento de la autoría, que es muy importante para todo creador. En principio es ejercer ese reclamo de manera directa, para dejar esa evidencia. En todo caso, ahí la empresa podrá evaluar si hace una fe de ratas, dependiendo cómo es la omisión, porque algunas veces ese tipo de falta se da por desconocimiento de la materia. Entonces puede ser un reclamo para hacerle ver la situación. Lo otro es acudir a la autoridad administrativa ejerciendo este mecanismo alternativo de solución de conflictos, por un lado, o bien hacer una solicitud de requerimiento de informes y datos de esa empresa para, por conducto del instituto, hacerle ver a esa empresa el por qué omitió el nombre o por qué puso el nombre de otra persona. Suele pasar. Entonces, es para que se aclare y puede darse esa oportunidad. Para un requerimiento de informes y datos, déjenme decirle que es de manera gratuita, y para ello pueden acudir al Indautor, independientemente que ustedes puedan ser miembros de una sociedad como la Sociedad de Autores y Compositores de México, que por conducto de ellos también puedan obtener
un apoyo para acercarse a ese tipo de industrias, plataformas o nuevos agentes con los modelos de negocio que se están hoy día presentando. Pero son distintas opciones que se tienen. Tenemos una última pregunta de este lado. Maestro Marco, como representante de todos los compositores, no solamente de nuestro país, sino del mundo, y esta es una pregunta que no solamente te hago a ti, Marco, sino a todos los presentes, porque es algo tan reciente que yo creo que todavía no hay una solución y tal vez alguno de ustedes puede ser quien puede llegar a una solución intelectual o creativa para llegar a una solución. En este tema de inteligencia artificial, muchos de nosotros, los creadores, estamos preocupados de cómo la inteligencia artificial, por ejemplo, utilizando una aplicación como ChatGPT-4, y, por ejemplo, si alguien le dice, quiero que me hagas una canción que suene al estilo de Timbiriche, ¿no? Yo como autor de la mitad de las canciones del grupo Timbiriche, de las canciones originales, pues para que una inteligencia artificial que no tiene alma, que no puede generar algo creativo por sí mismo y que tiene que basar su resultado escaneando todo lo que existe en el dominio público de ese grupo, por ejemplo, que quiere decir de mi creación, y da un resultado, una supuesta canción nueva, ¿en qué punto estamos para la regularización y la protección, por ejemplo, de mis derechos como el creador original de ese estilo de música y de ese tipo de canción? O sea, puede existir una tecnología tipo blockchain o algo así que pueda, o cómo podemos obligar a los creadores de ese programa para que nos puedan reportar exactamente en qué canciones se basó ese programa para generar una supuesta nueva canción. ¿En dónde estamos en esa protección a nivel mundial? ¿En qué punto? Es parte de lo cual se está reflexionando porque, como bien sabemos, toda inteligencia artificial se entrena con datos, con todo aquello que está codificado. Aquí lo interesante es que los contenidos, como una canción, al estar dentro del entorno digital, puede tener ciertos tatuajes. La tecnología nos puede ayudar en ese sentido. Aquí son dos cosas que hay que tomar en cuenta. Uno es con lo que entrena la inteligencia artificial, que es los datos que se encuentran en ese entorno, y otro es el uso y explotación de los resultados del uso de esa inteligencia artificial. El que yo genere, y habría que ver el caso en particular, una canción bajo el estilo de Timbiriche, por así decirlo, aunque me lo haya dado la inteligencia artificial, en ese uso que yo vaya a llevar a cabo, hay que revisar si no estamos cometiendo un plagio, una usurpación en ese sentido. O sea, el uso de la inteligencia no me va a eximir en ese uso y explotación que yo haga del resultado, el que yo me ostente o que yo haga uso diciendo, lo hizo la inteligencia artificial, como no siendo responsable, porque peor aún, lo hace la inteligencia artificial y yo me puedo asumir como compositor, que es mucho peor. Pero en esos dos casos, ojo, hay que ver el caso en particular, estaríamos hablando de un plagio, o sea, por el manejo de lo que sabemos es la obra primigenia, porque para hacer esta obra bajo ese estilo de Timbiriche, obvio es que tomó como base distintas obras con compositores plenamente reconocidos de aquello que fue interpretado por ese grupo. No sé si me explico. Distinto es
el otro tema, que igual la propia tecnología, y para eso están ustedes muy jóvenes y pueden generar otro tipo de competencias, es empezar a trabajar en esa codificación. Y por lo mismo, las grandes plataformas o aquellos que están dominando el entorno digital con esas aplicaciones, inteligencias generativas, han echado un paso para atrás, porque ya empiezan a haber demandas, denuncias en ese sentido. Porque si hay una inteligencia artificial que se asume para hacer un uso como el que está comentando, no hay duda que está siendo responsable y tendría que garantizar de dónde está tomando esos contenidos. Y si está tomando esos contenidos para el entrenamiento de la inteligencia artificial, debería tener autorización, porque de una otra manera hay reproducción de las obras. Es parte de lo que se está revisando y posiblemente se pueda asumir, pero que esté legislado, que esté normado, y entiendo que vamos evolucionando y posiblemente lleguemos a ciertas soluciones. Si me permite, maestro, hay una última pregunta. Me dicen aquí adelante, de favor. Última, con su permiso. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Querido Marco, muchas gracias por tu exposición siempre maravillosa, enriquecedora para todos. Fíjate que ahorita que te preguntaba mi querido Memo Méndez acerca de esta situación de la inteligencia artificial que se alimenta, digamos, de las obras que nosotros hemos hecho. ¿Qué pasa si él le dice a la inteligencia artificial, básate en tal y tal y tal y tal canción de Memo Méndez Guiú y hazme otra canción estilo Memo Méndez Guiú? ¿Qué pasa con eso? Ojo, como abogados, ¿cómo comprobar que llevó a cabo a través de las indicaciones o de los famosos prompts ante esa inteligencia artificial generativa esa manera? Aquí lo importante, y para ello vamos a requerir un perito, porque como abogados pues no tenemos el conocimiento, la competencia en temas musicales. Para ello se va a requerir de un perito para determinar esta similitud que estamos encontrando. En esa demanda, ojo, reviertes la carga de la prueba. Esa persona, presunto compositor, tendrá que demostrar cómo llegó a esa obra. Si me preguntan a mí que yo me hiciera ver como autor de una obra de ese tipo, ¿con qué elementos, si no sé nada de música, voy a comprobarle, a demostrarle, generar convicción al juez? Si jamás he escrito nada, no me sale ni una línea ni una estrofa. Imagínense una situación de ese tipo. Ahí va a quedar claro que me apoyé en un tercero o en este caso de la inteligencia artificial para dejar claro que estoy cometiendo un plagio, porque con toda claridad se ha mencionado que esto que voy a tener como resultado está basado en cada una de las obras de un autor determinado o de varios, sin que realmente haya quedado acreditado, demostrada la originalidad, que eso es lo que premia el derecho de autor. Aquí lo que hago es usurpar, simplemente es retomar, parafrasear o como se le guste decir a estos resultados que le voy a poner como no nuevos, pero de una otra manera están basados en lo que se hizo. Puede ser que hablemos de una versión o, insisto, de una usurpación, que es lo que conocemos como un plagio, y ambos casos se castigan. Ambos casos no están permitidos y obvio, un tercero que quiera apostar al uso y explotación de esos resultados, lo tiene que pensar 2, 3 veces, porque es a través de ese tercero que va a darse ese posible uso y por lo mismo va a ser responsable.
Muchas gracias, maestro. Con esto creo que hemos agotado todas las preguntas por parte del público y en estos momentos cedemos el uso de la voz a la doctora Jessica Romero, director de la Facultad de Derecho, para que tenga bien entregar su reconocimiento. Para mí es un privilegio entregar esta constancia, que en este momento se las leo. Universidad de Colima otorga la presente constancia al maestro Marco Antonio Morales Montes por su destacada participación como facilitador en la conferencia magistral El Derecho de Autor en México, Actualidad y Futuro, en el marco del Foro de la Alianza Uniendo Talentos, Universidad de Colima y la Sociedad de Autores y Compositores de México, realizada en las instalaciones del auditorio del Dr. Carlos Salazar Silva, Facultad de Derecho, el 15 de abril 2024, firmando el doctor Carlos Alberto Ramírez Huelvas, Coordinador General de Extensión. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Bien, siguiendo con el programa de actividades, continuaremos con el panel 1, el panel titulado Derechos Humanos, Derechos de Autor y Economía del Conocimiento. Les pedimos a quienes nos acompañan como panelistas y asistentes a tomar sus asientos para dar inicio con este primer panel enmarcado en las actividades del Foro de Alianzas Uniendo Talentos. Adelante, por favor, a las y los panelistas.